Bueno, tengo entendido que en este semestre es el 2021-2, ¿no es cierto? Para ustedes. Sí, doctora. Ok. Pues les vamos a dar algunas generalidades de lo que es la otorrinolaringología en el contexto actual. Nosotros somos nombrados como Ear, Nose and Throat Specialist, ¿de acuerdo? Entonces, en abreviaturas somos los ENT Physicians, que obviamente nos vamos a encargar de lo que es el estudio tanto del oído, de la nariz y de la boca, faringe y laringe. Entonces tenemos ciertas misiones. Una misión es la misión orientadora, que va a abarcar evidentemente no solo al otorrinolaringólogo, sino también va a abarcar a los residentes de otorrino, a los estudiantes, y en esa misión nosotros tenemos que encargarnos de orientar al paciente, a la familia, a la comunidad en prácticas adecuadas para mantener la salud de estos órganos, como son el oído, la nariz, los senos paranasales, la faringe, las glándulas salivales y la laringe. También tenemos una misión preventiva, que es la de educar al paciente, educar a sus padres, educar a la comunidad en prácticas destinadas a salvaguardar la salud de estos órganos, ayudando de esa manera a mejorar la calidad de vida de los mismos. Y también vamos a tener una misión de diagnóstico y recuperativa, en que al atender estas patologías tenemos que explicar a los pacientes y a la familia la naturaleza, ya sea temporal o permanente, del cuadro por el que están consultando. Entonces, nuestro campo de acción debe de primar de 3 pilares, que es el respeto a los principios rectores de la ética médica, dar énfasis a la medicina preventiva, que es labor de ustedes, y implementar programas para mejorar la salud de la población. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a conseguir una liga de la seguridad en el paciente. Entonces, como sabemos, nuestro mundo ahora está atravesando evidentemente una situación un poco difícil y complicada, ¿de acuerdo? Entonces, todos andamos preocupados por ello, pero tenemos que dar soluciones y ayudar a que la población pueda superar esta fase que estamos sobrellevando. Entonces, dentro de los padecimientos mundiales, nosotros tenemos 4 padecimientos importantes. Uno es la alergia, otros son los problemas faringoamigdalares, el catarro común, al que se ha sumado ahora este virus, y las hipoacusias. Entonces recordemos que vivimos en un mundo donde evidentemente existe miseria, pobreza absoluta, hacinamiento, falta de higiene, falta de agua potable, tenemos problemas de desnutrición,
¿no? Que van a conspirar contra la salud y van a afectar órganos tan importantes como ser la audición, el olfato y la respiración. Entonces, nuestras mucosas se van a ver afectadas si hay un terreno nutricional deficiente. Los gérmenes van a poder penetrar las mismas y van a producir lesiones severas e irreversibles sobre las estructuras y van a comprometer evidentemente diversos órganos sensoriales, ¿no? Entonces, para esto también tenemos que el factor de desplazamiento del área rural al área urbana, sobre todo en la gente del campo, las comunidades indígenas, evidentemente al llegar a las ciudades van a encontrarse pues en estado de hacinamiento, van a tuburizar la ciudad y van a aumentar el peligro de contraer diversas enfermedades. Se ha visto que en ciudades como México, Sao Paulo, Lima, bueno, antes Caracas, ahora ya no, porque su población ha disminuido, donde la concentración humana era de 35.000 habitantes por kilómetro cuadrado, evidentemente había un hacinamiento muy importante. Entonces, este hacinamiento va a conllevar a que los niños nacidos presenten tasas alarmantes de otitis, de rinosinusitis, de faringitis a repetición. Va a haber problemas de pérdida auditiva, que va a generar como consecuencia un retraso escolar, trastornos del lenguaje y diversos grados de hipoacusia. Entonces, lamentablemente, por el momento nosotros vivimos pues con una falta de atención médica en los servicios de salud. Antes, porque no teníamos suficiente personal, ahora porque por el COVID se ha limitado el acceso a los mismos, la misma población no acude a los servicios por miedo a contagiarse, ¿no? Los factores como la crisis económica que hace que las personas posterguen su asistencia a un médico particular o a un médico, incluso del hospital, porque en algunos casos tienen que pagar su consulta, ¿no? Entonces esto está generando problemas que dramatizan nuestra situación de salud. Entonces, si bien es cierto, nuestro actual presidente ha indicado que la salud es un derecho imprescindible de todos nosotros, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es que con nuestras acciones y nuestro trabajo evitemos que el pueblo pues entre en mayor tristeza, enferme y pueda llegar a adquirir algún grado de discapacidad. Y todo eso depende de nuestro trabajo en conjunto. Entonces, recordando que la parte de la historia y la evolución de la especialidad de otorrinolaringología tiene antecedentes en la cultura egipcia, como también se han encontrado datos en México inherentes a la especialidad. Por ejemplo, en los siglos XV-XVI, los tratamientos médicos para ciertas enfermedades del oído estaban descritos como ventosas que se cortaban y se colocaban sobre el cuello, ¿no? Utilizaban purgantes de una hierba llamada ruibarbo, ¿no? Practicaban sangrados repetidos, ¿no? Y bueno, también se hacían instalaciones ópticas teóricamente con orina de virgen y polvo de momia. Entonces, había evidentemente un tratar de mejorar la salud auditiva haciendo uso de algunos recursos, ¿no? Así como nosotros, por ejemplo, para esto de la pandemia hemos utilizado, bueno, el dióxido de cloro, muchas personas han usado el matico y diversos productos naturales de nuestras regiones, entonces igualmente ellos realizaban un tratamiento empírico para los problemas de salud en el área. Sin embargo, se ha visto que a nivel 1821 ya se empezaron a redactar escritos, por ejemplo, de Juan Marco Gasparitar, quien publicó el primer tratado acerca de enfermedades del oído. Miren, en 1821, justo cuando nosotros estábamos
independizándonos, ¿no? De hace 100 años, hace 200 años, evidentemente, y precisó las indicaciones que deberían de tomarse en cuenta para hacer un corte a nivel del tímpano y poder resolver una otitis media aguda. Entonces, también tenemos escritos que vienen de Bartolomeo Eustaquio, por eso se llama trompa de Eustaquio, en 1543. Tenemos a Scarpa, que observó cómo eran las estructuras de nuestro oído, y Valsalva en 1740, que escribió su tratado de la oreja humana. Entonces, dentro de lo que es nuestra historia, nosotros tenemos una evolución en la cirugía del oído, ¿no? Que evidentemente tiene antecedentes en las trepanaciones mastoideas, que incluso llevaban a exploraciones endocranianas, ¿no? Entonces, en 1744, Juan Luis Petit fue el que primero planteó ciertas alternativas para lo que era la cirugía de oído. Y en 1873, Schwarz empezó a hacer también trepanaciones, limpiezas, bueno, con cincel y martillo, para poder evacuar estas secreciones purulentas de la mastoides. Entonces, la evolución de la cirugía evidentemente ha tenido grandes cambios gracias al aporte de la endoscopía, en la que se observa que evidentemente va a existir una mejor visualización de las estructuras, no va a requerir incisiones, normalmente se hacía una incisión detrás del pabellón auricular, justamente entre el pliegue de la oreja y el cráneo, ¿no? Y por esa incisión se decolaba la pared posterior y se llegaba hasta la región timpánica, ¿no? Entonces, gracias a la endoscopía, no es necesario hacer ese tipo de incisiones, sino directamente se visualiza, se hace un corte a nivel del ánus, se procede a hacer el decolamiento del tímpano, ¿no? Y luego sí ya se visualizan las estructuras del oído medio. Y eso nos da un menor riesgo de patología, menor complicaciones a nivel del nervio facial. El postoperatorio va a requerir menores cuidados y evidentemente los costos van a ser menores, lo que va a contribuir a un mayor rendimiento en los hospitales. Sin embargo, la cirugía del neurinoma del acústico, que es un tumor del nervio auditivo, va a tener que llevar el uso de técnicas combinadas entre lo que es la endoscopía y la microscopía. Entonces, también tenemos que la cirugía de la nariz, ¿no? Las desviaciones de tabique, las lateralizaciones de la nariz han tenido una evolución en el tiempo, ¿no? En la que, por ejemplo, en 1798, Blandin propuso que si uno tenía la nariz a un lado, se le diera un golpe y esta volvía a la línea media, ¿no? Sin embargo, Helen en 1847 propuso la resección del tabique por una técnica de resección submucosa, haciendo una incisión detrás del borde anterior, en la que se decolaba el espacio entre la mucosa y el cartílago, que es la técnica submucosa, ¿no? Con un decolador y viendo con un aparatito que se llama espéculo. Entonces, posterior a ello, gracias a la endoscopía, se introducía el decolador y endoscópicamente se podía visualizar las estructuras, ¿no? E incluso se podía identificar el lado desviado y solo hacer el corte en ese nivel y retirar ese segmento desviado, disminuyendo así el tiempo postoperatorio. También la cirugía endoscópica nos ha ayudado a resolver otras patologías como es la cirugía de pólipos, que vamos a observar dentro de la evolución de la materia, ¿no? Inicialmente esa cirugía se hacía por arrancamiento, ¿no? Entonces los pólipos son unas masas que emergen por las fosas nasales, semejante a uvas, ¿no? Transparentes por dilatación de la mucosa. Entonces, con una pincita se jalaba y se arrancaba, ¿no? Pero ya con lo que es la cirugía endoscópica, se procede a ver el lugar de inserción y se procede a
hacer el retiro de las mismas, dejando las celdillas etmoidales o el seno maxilar abierto, ¿no? Y libre de esta patología. También nos ayuda en lo que son problemas de sinusitis y tumores. Entonces, si bien las enfermedades de la nariz, como ser la sinusitis, también tuvieron tratamientos empíricos, ¿no? Tal vez hasta nuestras abuelitas hayan hecho uso de ellos, como ser el uso de lavados, ¿no? Vaporizaciones, ¿no? Métodos caseros, ¿no? Introduciendo el líquido por una fosa y saliendo el líquido por la otra, ¿no? Utilizando remedios naturales como el orégano, ¿no? Semillas de anís, ¿no? Diversas hierbas, utilizar sal marina, ¿no? Hacer lavados con agua, utilizar zanahoria, lavanda, ¿no? Vaporizaciones con manzanilla. Entonces, de esa manera, bueno, hasta hace unos 40 años se corregían las enfermedades de la nariz. Sin embargo, gracias al estudio de las mismas, se observó que nosotros podíamos hacer lavados, sí, ¿no es cierto? Introduciendo con una jeringa cloruro de sodio, con antibiótico, sin antibiótico y aspirando por la otra fosa. A eso se conoce como maniobra de Proets, ¿no? Entonces supone que entre el líquido, aquí como ustedes recuerdan, es como un recipiente y poniendo un aspirador en el otro lado se aspiraba y eso permitía sacar la parte del moco que existía en algunos de las celdillas, ¿no? O también se vio de que se podían hacer lavados haciendo punciones, ¿no? Tanto a nivel de la pared anterior del seno maxilar, poner una jeringa, colocar suero, echar el suero, aspirar, hacer lavados y después dejar un antibiótico en la cavidad. Entonces, a medida que avanza la tecnología para problemas de sinusitis, aparte de la endoscopía, tenemos la cirugía con navegadores. Entonces, en cuanto a lo que son los problemas de amígdalas, evidentemente la cirugía de las mismas será pues hacer un corte a nivel del pilar anterior, decolar la mucosa de la amígdala, retirarla, ¿no? Hacer una sutura tanto en el polo superior, en el polo medio y en el polo inferior, y de esa manera librarnos del problema de una amigdalitis crónica. Pero actualmente, apoyando a esa técnica, se utiliza el ultrasonido, ¿no? Y también se puede utilizar el láser para retirar la misma. Luego tenemos que otro de los problemas que existen en otorrino son el ronquido. Entonces, el ronquido es un problema que afecta generalmente a personas con sobrepeso, ¿no? Y para eso se han diseñado diversas técnicas. Una es la uvulopalatoplastia, en la que se recortaba la campanilla o la úvula, ¿no? Se podía recortar parte del pilar anterior, ¿no? Y de esa manera ampliábamos el espacio y evitábamos ese sonido molesto para la pareja, para el mismo paciente y que pueda hacer crisis de apnea. Entonces, inicialmente se hacía un corte, se hacían suturas, pero con el advenimiento del láser, ¿no? De las técnicas de crío, también se procedió a hacer lo mismo y con menores tiempos posoperatorios. Actualmente se ha desarrollado una técnica que es evidentemente aspirar parte de la musculatura y la grasa que está a nivel de la lengua, ¿no? Y a eso se conoce como cirugía de base de lengua, lo que nos va a permitir que el flujo de aire que ingresa por la nariz no tenga un stop por esa lengua caída y el paciente pueda respirar adecuadamente. Asimismo, a nivel de la laringe, se han observado papiros de 1500 años antes de Cristo, ¿no? Algunos escritos hechos en la era de Hipócrates, en la era romana, pero ya en 1804 se empezó a crear instrumentos para poder
observar qué pasaba a nivel de nuestras cuerdas vocales, ¿no? Para poder dar solución a los problemas de los pacientes. Entonces, en la actualidad, nosotros tenemos la ayuda de ciertos equipos que nos permiten, evidentemente, realizar una visualización de las cuerdas vocales, de los aritenoides, de la mucosa, del epiglotis, ¿no? Que permite además estudiar el movimiento de las cuerdas, el movimiento de la mucosa, ¿de acuerdo? Por una filmación de cámaras que nos va a permitir visualizar cómo se moviliza por el número de fotografías que toma, a diferencia de nuestro ojo humano que no tiene esa precisión. Y ese examen se llama estroboscopía. Entonces, la estroboscopía nosotros vamos a ver en diferentes imágenes, evidentemente, cómo va el desarrollo y el movimiento de las cuerdas vocales, de todas las estructuras de la laringe. Pero luego de ello tenemos que también se creó la forma de solucionar estos problemas mediante cirugía. Entonces, se observaron que las primeras traqueostomías evidentemente se hicieron hace, hace centenas de años, ¿no? En las que se hacía una incisión a lo largo del cuello, ¿no? Se hacía una incisión a nivel de la tráquea y eso se dejaba abierto. Pues ahora, bueno, también tenemos la ayuda del láser que nos va a permitir retirar quistes mucosos, nos va a permitir retirar nódulos y vamos a tener unas cuerdas indemnes que permitan una mejor voz y una mejor calidad de vida a los pacientes. Ahora, la especialidad de otorrinolaringología, evidentemente, tiene otras subespecialidades, ¿no? Entonces, en algunos países está considerada como otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. En nuestro país solamente está considerada como otorrinolaringología. Entonces, dentro de las subespecialidades de los colegas, tenemos a los neurootólogos que se encargan de todos los problemas que son de equilibrio y vía auditiva. Tenemos también a los otorrinolaringólogos pediatras, ¿no? Que se encargan de resolver los problemas de los niños pequeños. En nuestro país tenemos dos hospitales, uno que es el Hospital del Niño de la Avenida Brasil y el otro que es el Hospital del Niño de San Borja, ¿no? Donde se están haciendo evidentemente cirugías de implante coclear que van a permitir que esos niños puedan escuchar. Y también tenemos a los rinólogos que se encargan del estudio de la nariz y de los senos paranasales, y a los laringólogos que se encargan de ver todo lo que es la patología en relación a la voz. Y acompañándonos a los otorrinos tenemos dos ramas técnicas o paramédicas, ¿no? Una es la audiología y otra es la fonoaudiología. Por el momento, nosotros en el país no tenemos enseñanza ni audiología ni de fonoaudiología. Tenemos lo que es la foniatría adherido a lo que es terapia física, de acuerdo a los tecnólogos de medicina física y rehabilitación, que ayudan a que mejore el problema de terapia ante problemas como, por ejemplo, una parálisis de cuerda vocal, ¿no es cierto? Un accidente vascular cerebral que va a generar una hemiparesia, que va a tener trastornos a nivel de voz y de la laringe misma. Entonces, el neurotólogo va a permitir con cierta maquinaria que se ha creado poder hacer un estudio para determinar la causa de los problemas de vértigo, ¿no? Son diferentes exámenes que se van haciendo y que tienen una interpretación especial. Luego tenemos los otorrinolaringólogos pediatras, que evidentemente se encargan de solucionar los problemas de los más pequeños. Y los rinólogos que se van a encargar de lo que es la parte quirúrgica, sobre todo de sinusitis, tumores, pólipos,
y otro tipo de patología. Y los laringólogos, evidentemente que gracias a lo que es la endoscopía, la estroboscopía, que ya lo habíamos visto, van a poder diagnosticar y proceder a hacer el tratamiento quirúrgico correspondiente para estas patologías. Y nuestras ramas paramédicas, que son los audiólogos, que generalmente se encargan de lo que es las hipoacusias, ¿no? Los dar una prótesis auditiva a un paciente, poder calibrar esa prótesis, ¿no? Y el fonoaudiólogo que va a hacer tener estudios tanto de audiología como de voz, ¿no? Porque sabemos que hay niños que tienen trastornos con algunas consonantes vocales. Tenemos personas que por lesiones de las cuerdas vocales ya no hablan o que su voz se apaga. Ahora, por ejemplo, con el problema del COVID tenemos bastantes secuelas a nivel de la laringe. ¿Y qué nos ha sucedido en bueno, en el 2019, ¿no es cierto? Y ahora en el 2021, es que nosotros nos hemos visto sometidos a lo que es la teleconsulta, aunque esta imagen es de hace 40 años, si no me equivoco, pero hace 40 años alguien ya se imaginó que nosotros podíamos hacer una teleconsulta, ¿no? Como lo hicimos en la práctica el otro día, ¿no? Entonces, una llamada telefónica. Bueno, en este caso el otorrinolaringólogo podía pedir al paciente que abra la boca, saque la lengua y ver ahí dentro. En cambio, nosotros simplemente tenemos que guiarnos por lo que es la anamnesis y tratar de ayudar a nuestros pacientes. Entonces, ahora con ciertas aplicaciones también vamos a tener la facilidad, ya sea de poder utilizar un audífono, de escuchar un programa de televisión, un concierto, ¿no? Y evidentemente esos progresos han sido realmente impresionantes, ¿no? Entonces han aparecido nuevas técnicas de implantes cocleares. Al principio teníamos estos audífonos, ¿no? O unos audífonos mucho más grandes, que estos, por ejemplo, se colocan detrás de la oreja. Este se pone dentro del canal, ¿no? Entonces vean el tamaño, casi como una moneda de 5 soles, ¿no? Entonces son bastante pequeñitos, ¿no? Y esos van a ayudar a los niños. En este caso, esta niña es portadora de un implante coclear. Entonces, los avances médicos en nuestra especialidad han sido un gran aporte para el tratamiento de patologías generadas por los accidentes de la vida moderna, sobre todo en vehículos automotores, accidentes en el hogar, como explosiones, ¿no? Durante el trabajo en las industrias donde hay un incremento de los ruidos, ¿no? También van a ayudar a que podamos controlar los problemas de ruido, de contaminación del medio ambiente, ¿no? Tenemos que tratar de suplir los problemas que genera la desnutrición, la drogadicción, la farmacodependencia. También vamos a tener patología por violencia, ¿no? Sobre todo traumática. Y obviamente tanto el consumo de alcohol y cigarrillos que nos va a generar problemas tumorales y oncológicos. Entonces, como habíamos mencionado, las concentraciones de las personas que vienen de afuera del campo a la ciudad van a generar pues un aumento en que los pacientes requieran de una atención especializada, ¿no? Entonces se ha visto que, por ejemplo, en Perú es un 30% de la consulta y en México la consulta otorrinolaringológica es del 50%. Entonces, un porcentaje importante de pacientes son atendidos generalmente en los servicios de urgencia por lesiones traumáticas, ya sea del macizo facial, ¿no? O del oído, que muchas veces por fracturas temporales van a generar sordera, ¿no? Por los accidentes vamos a tener problemas de obstrucción nasal, ¿no? O deformaciones permanentes de la cara. Pues el otorrinolaringólogo hoy tiene una gran responsabilidad social ante los problemas que afectan la salud de la comunidad.
ya que son muchos los factores que van a incidir en la aparición de enfermedades, tanto en el oído, en la nariz, en la garganta. Entonces, hasta hace pocos años, bueno, no teníamos muchos otorrinos y los pocos que habían, bueno, más se dedicaban a la consulta particular que a la consulta de recuperación externamente. A pesar de que se prometió que todos íbamos a gozar de salud en el año 2000, lamentablemente la población, tanto de hipocúsicos, de pacientes con problemas de cáncer de la laringe y otras patologías cervicofaciales, así como infecciones del árbol traqueobronquial, se han incrementado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Tenemos que apuntar, esta es una sala de consulta externa del Hospital del Niño de San Borja, ¿no? Tenemos que apuntar a la tecnología, a los cambios sociales y a los cambios culturales. Bueno, la tecnología está yendo muy bien, aunque los equipos son un poquito caros, ¿no? Pero, bueno, que por ejemplo nosotros trabajando en la seguridad social, no los tenemos todos, o tenemos unos cuantos, algunos, ¿no? Por ejemplo, nos falta un estroboscopio, a pesar de que el Hospital Almenara y el Hospital Rabaglete son los hospitales número uno del país, no cuentan con ellos, pero esperemos que puedan existir cambios sociales, ¿no? Y cambios culturales que potencien nuestra área, ¿no? Que dejemos de estar relegados en lo que es respecto a la economía. Entonces aquí tenemos un aviso recortado del periódico en el que se publicaba, ¿no? Que 19 niños con sordera escucharon por primera vez durante la pandemia en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, ¿no? Entonces aquí vemos al otorrinolaringólogo que hizo posible esto, al personal fonoaudiólogo, dependiendo de una institución particular, que observaba cómo funcionaba la prótesis auditiva de este pequeño. Entonces, nosotros tenemos que apuntar evidentemente a la tecnología, aprovechar que estamos ya en el tercer milenio para que nuestros pacientes sean beneficiados al 100%, ¿no? Entonces, para estos cambios sociales, se creó que el 3 de marzo es el día de la audición, el 16 de abril el Día Mundial de la Voz, ¿no? Y obviamente todos tenemos el derecho, como usuarios de los sistemas de salud, de recibir en los servicios de salud con higiene, seguridad y respeto a nuestra intimidad. Entonces, cuando nosotros hagamos un examen a un paciente o estemos ya delante del paciente, tenemos que tener en cuenta estos elementos, ¿no? O sea, guardar las medidas de limpieza, de higiene, ¿no? Tenemos que velar porque nuestros actos sean seguros para los pacientes y siempre tenemos que respetar la intimidad de los mismos, ¿no? No hacer comentarios delante de ellos, ver a cuál de sus familiares vamos a indicar lo que el paciente tiene. Entonces, eso son parte de los derechos como usuarios que tenemos absolutamente todas las personas. Entonces, la Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología, en el tema de audición, planteó, ¿no?, que la atención auditiva debe ser para todos, ¿no? Y en el informe mundial, en el 2021, ¿no? Llamó a un mensaje donde pedía a los políticos, ¿no?, que la cantidad de personas que viven con pérdida auditiva y enfermedades de oído no tratadas, bueno, aún es inaceptable, ¿no? Que se necesita una acción oportuna para prevenir y abordar la pérdida de audición a lo largo de la vida, porque sabemos que la audición se puede perder en cualquier momento, así como la visión, ¿no? Que si existe inversión e intervenciones deben ser rentables, beneficiará a muchas más personas, ¿no? Y los gobiernos deben actuar para integrar la atención auditiva
¿no? Centrada siempre en la persona y los planes nacionales para la salud. Bueno, nuestro actual presidente nos ha prometido una cobertura universal de salud. Esperemos que sea factible, aunque hay, por ejemplo, rechazo de lo que es parte de la seguridad social, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que nosotros les vayamos a dar nuestros recursos a las personas de que asisten, por ejemplo, al hospital regional, ¿no? Yo no creo que ese sea el problema. Me parece que el problema es más de administración, ya que cada acto que se realice en el seguro, como han podido ver previamente ustedes, ¿no? Una curación, el uso de medicamentos, el uso de gasas, el uso de todo eso está pues registrado en las computadoras. No así en el Ministerio de Salud, ¿no? Que se pueden hacer curaciones grandes o pequeñas, pero no están cuantificadas ni están registradas. Por lo tanto, va a haber fallas en el aprovechamiento de los recursos. Todos los cambios culturales, evidentemente, son varios los que tenemos que hacer, ¿no? Hacer que se establezcan programas de capacitación adecuados para el desarrollo de recursos humanos. Necesitamos más especialistas en otorrinolaringología, necesitamos más audiólogos, más fonoaudiólogos, ¿no? Necesitamos muchos más personal en forma general en el área de la salud, ¿no es cierto? Necesitamos que también haya un cumplimiento de los programas de vacunación para prevenir enfermedades, ¿no? Y evidentemente que se implanten programas de cribado, o sea, de detección precoz de pérdidas auditivas, ¿no? Y esto va a ser de gran provecho a nuestro país. Y también tendríamos que tener un mejor acceso a las tecnologías, a los apoyos auditivos, ¿no es cierto? Disminuir los costos de los mismos, ¿no? Que los implantes cocleares, actualmente un implante cuesta $20,000, puedan bajar, ¿no? Para que sea más accesible a más personas, ¿no? Y que se desarrollen y apliquen reglamentos destinados a controlar, por ejemplo, el ruido en entornos laborales, en lugares de entretenimiento, que los sistemas de audio personales sean los óptimos, que exista un control adecuado de los medicamentos ototóxicos que no comprometan la salud auditiva de los pacientes, ¿no? Y que también se mejoren um, los problemas de comunicación. Entonces, por ejemplo, ahora ya hemos observado que en muchos canales de televisión tenemos personas que están comunicándose por mediante lenguaje de señas. Entonces tenemos que hacer que sea integrado y tal vez tendríamos nosotros que también acudir para aprender y así como médicos tenemos la obligación de poder atender a nuestros pacientes en su propio idioma. Así como estudian quechua, bueno, pues tendríamos que aprender numerología, braille, que permita un mejor desempeño de los pacientes. Entonces, para esto tenemos pues el apoyo tanto de los estudios nacionales, internacionales, tenemos revistas de referencia, ¿no? Como el Laryngoscope, ENT Today y otras que nos van a permitir actualizarnos, corroborar estudios, ¿no? Vamos a tener evidentemente una infinidad de recursos tecnológicos médicos para poder lograr estos objetivos. Entonces, nuestra materia para ser desarrollada con este grupo tiene el enfoque de que primero vamos a hacer una primera unidad. En esta primera unidad vamos a tener a las enfermedades del oído, vamos a desarrollar la parte de la embriología, anatomía, fisiología, la clínica, el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Vamos a tener nociones de las técnicas operatorias y de los procedimientos quirúrgicos menores de la especialidad. Vamos a ver, por ejemplo, un capítulo de enfermedades de nariz y de senos paranasales, ¿no? Igualmente vamos a hacer un recordatorio de lo que es la embriología, la anatomía y fisiología que llevamos hace tiempo. Vamos a observar la clínica, cómo diagnosticar ciertas enfermedades, qué tratamiento vamos a instaurar, ¿no?
Y igualmente, si evidentemente existen soluciones quirúrgicas, vamos a seguir los pasos básicos de la misma. Dentro de nuestra segunda unidad vamos a tener las enfermedades de boca, faringe y laringe, ¿no? Con el mismo desarrollo que el anterior. Y vamos a considerar también a las enfermedades de las glándulas salivales. Vamos a tener una segunda unidad que va a comprometer las enfermedades de la laringe, ¿de acuerdo? Viendo la clínica, el tratamiento, las complicaciones intra o postoperatorio. Y luego vamos a pasar a lo que es las emergencias en otorrinolaringología. Las emergencias en otorrinolaringología son importantes porque, uno, nos va a permitir solucionar inmediatamente el problema al paciente. Dos, vamos a poder discernir si es una emergencia o no es una emergencia, ¿ya? Porque actualmente nos llegan muchos tapones de solumen a la consulta de emergencia, ¿no? Vamos a tener que ver cuáles son las enfermedades más prevalentes o que generan problemas de una resolución muy pronta dentro de lo que es la otorrinolaringología. Y bueno, nuestras prácticas lamentablemente en estos tiempos de COVID van a estar enfocadas a la elaboración y discusión de casos clínicos, ¿no? Vamos a evaluar algunos exámenes complementarios básicos que tienen que tener como conocimiento. Vamos a realizar algunos seminarios, podemos revisar algunos artículos publicados, ¿no? Y si nos da el tiempo, vamos a desarrollar algunos algoritmos de cada capítulo para que podamos tenerlos mejor fijados dentro de nuestros conocimientos, nos ayuden a dar los exámenes que posteriormente nos piden tanto el ENAM, la residencia médica, ¿no? Que va a ser de gran ayuda para su formación. Y bueno, soy su docente, la doctora Ángela Verónica Zúñiga Ortiz. Soy médico otorrinolaringóloga con registro nacional 10955. También hice un curso de lo que es auditoría médica. Actualmente laboro en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Salud, que ustedes lo conocen, que se encuentra en Huanchac, ¿no? En una época previa estuve laborando en el Ministerio Público, en lo que es medicina legal, enfocada en el área de otorrinolaringología. Bueno, en Lima estuve en lo que es el sistema de solidaridad. Trabajé también en otros lugares que, bueno, no los hemos mencionado. Realicé mi residencia médica en el Hospital de Clínicas Universitario en La Paz, Bolivia, y tengo mi título de médico especialista homologado en otorrinolaringología en España. Entonces, por este semestre seré vuestra docente. Espero que los conocimientos vertidos hacia ustedes sean de fácil comprensión y puedan serles útil tanto en el internado como en su serum y posteriormente puedan recordarlos y aplicarlos en el transcurso de su ejercicio profesional. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No nos hemos dormido? Solo somos 41. No, doctora. La doctora. Ya. Entonces podemos darles unos 5 minutitos para que estiren las piernas mientras alguien hace alguna pregunta y avanzamos nuestro siguiente tema. Si no, después vamos a pasar todos a medicina física y rehabilitación. Carlos, ¿algún comentario?
¿Cuántos Carlos tenemos? Me falta la lista de todos los alumnos. Vamos a pedirle a Zoraida, por favor, que nos haga llegar la misma. Ok, doctora. La doctora. Así es. ¿Cuántos Carlos tenemos en el grupo? ¿O es el único? Carlos Hernán. Bueno, podemos comentar, por ejemplo, si alguno de nosotros ha tenido problemas otorrinolaringológicos, ¿no? Obviamente, alguna vez hemos padecido una otitis media aguda, hemos hecho un cuadro de amigdalitis, tal vez los deportistas hayan tenido alguna fractura o alguna contusión en la pirámide nasal, ¿no? Y bueno, sí en casa con nuestros abuelitos hemos podido obviamente observar problemas de hipoacusias, ¿no? Alteraciones del equilibrio, ¿no? Disminución también de la intensidad de su voz, porque obviamente así como el oído envejece, envejece la musculatura, ¿no? De la laringe, toda nuestra musculatura en realidad, y vamos a tener que la voz se va opacando, se hace más baja, se hace más lenta, ¿no? Así, entonces, sí es cierto que otorrinolaringología tiene pues un buen porcentaje dentro de lo que es la consulta médica diaria en la población a nivel mundial. A ver, nadie quiere opinar. Ayer en la práctica sus compañeros estaban que todos participaban, no sé si era porque todos estaban en el internet y me estaban bombardeando con preguntas o todos habíamos ya leído. Algo que es importante que tengamos como referencia es, yo les sugiero que tengamos como nuestra Biblia un resumen que es el CTO, ¿no? Entonces, en todas las materias, no solamente en la de otorrino. Y eso nos va a permitir con mayor facilidad, con menor volumen, repasar todo lo que estamos llevando en las diferentes áreas. ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? ¿O el almuerzo les ha dado María Alcalina? Sí, creo, doctora. Parece, ¿no? Espero que no haya Doctora, sido muy profuso. Dime, dime. doctora, le he enviado ya la lista, doctora, en su WhatsApp. Ok, perfecto. Ya, entonces vamos a revisar la lista. Doctora, disculpe una pregunta. Dime. Doctora, con relación a las patologías en en otorrino, ¿son más frecuentes en la sierra o hay o también existe un equivalente en la costa? Porque pareciera que las patologías son las más frecuentes aquí, ¿no? Por la altura y el frío. No, o sea, sí vamos a tener patologías diferenciadas. Es una muy buena pregunta. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una sinusitis en la costa que una sinusitis a nivel de la altura, ¿de acuerdo? Porque, claro, en la costa vamos a pensar en una etiología más alérgica, ¿de acuerdo? Porque se destruyen los óptimos de drenajes y eso nos va a generar este cuadro. En cambio, en la sierra, la sinusitis va a estar dada por el problema de que tenemos poca humedad, son climas secos, las mucosas se resecan. Como se resecan, se va a alterar la barrera de defensa que ellas ejercen, las bacterias van a penetrar más fácilmente y obviamente vamos a tener un problema más complicado. Ahora, por ejemplo, hay tratamientos que se realizan y que ustedes lo van a ver o algún familiar suyo les han propuesto, ¿no? O sea, una persona que tiene alergia, donde se hipertrofian los cornetes, ¿no? Le dicen, hay que quemarte los cornetes.
Entonces, sí podemos quemar los cornetes, es parte de la técnica de tratamiento, el quemar, el retirar, el cortar los cornetes, pero eso lo podemos hacer en Lima, en Puerto Maldonado, en Ica, en Iquitos, ¿de acuerdo? Ahí lo podemos hacer, ¿por qué? Porque el clima es húmedo. Entonces, como es un clima húmedo, si nos cortamos todos los cornetes y dejamos solamente la cavidad, el paciente no va a tener ningún problema por la humedad y que el aire es más caliente. Pero si nosotros hacemos eso aquí en Cusco, en Puno, en Huancayo, el paciente va a empezar a tener dolores de cabeza, va a tener obstrucción nasal. Entonces se va a sentir peor de lo que estaba antes de haber sido sometido a ese procedimiento. O sea, no siempre el tratamiento va a ser el mismo y va a funcionar de la misma manera en la costa como en la sierra. Esa es una buena pregunta. Y claro, vamos a tener también enfermedades tropicales, ¿no? Por ejemplo, propias de Quillabamba, Puerto Maldonado, Iquitos, como es la leishmaniasis y otras, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, más otitis externas a nivel de lo que es esos lugares, ¿no? Lugares donde la gente está accesible a la piscina, donde tiene que bañarse 3, 4 veces al día, ¿no? Entonces sí va a haber una patología diferenciada, pero tenemos que conocerla todos porque en algún momento de nuestra vida podemos estar viviendo en Lima y trabajando allá y después vamos a conseguir un trabajo aquí en Cusco o en Andahuaylas o sabe Dios dónde, entonces vamos a tener que resolver los problemas de la región. Por eso es importante que tengamos que revisar, estudiar absolutamente todo, ¿no? O sea, no podemos hacer como hacen o como son las políticas, por ejemplo, de educación actualmente. A las políticas de educación en los niños es matemáticas, se enseña. Si vives en una comunidad de Andahuaylas, tienes que saber sumar y restar. Si vives en Cusco, tienes que saber dividir. Si vives en Lima, tienes que saber raíz cuadrada. Entonces, esa no es una buena política, porque se imagina ese niño que se vaya de Andahuaylas a Lima, ¿en qué desventajas va a estar en relación a todo el resto de la población, ¿no? Entonces, la educación debería de ser integral. Por eso es que tenemos que tener un enfoque integral absolutamente de todas las materias, porque todas son importantes. En algún momento vamos a tener que resolver, ayudar, ¿no? Tanto a los pacientes, a nuestros familiares, a nuestros amigos, con alguna duda, algún cuestionamiento que ellos nos hagan. ¿O alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? Ok, entonces pasaríamos al desarrollo de nuestro siguiente tema. Dos. Entonces, recordar que evidentemente vamos a tener, pues, que tenemos un desarrollo embriológico, tenemos una anatomía y una fisiología especial del oído externo, ¿no? En realidad, del oído. Nos vamos a recordar que se va a formar la placoda óptica entre el tercer y cuarto arco faríngeo, ¿no? Inicialmente va a haber como una vesícula que se va a invaginar, ¿no? Y se va a formar a partir del primer y segundo arco faringios. Vamos a tener el desarrollo de lo que es el pabellón auricular, ¿no? Entonces, este pabellón auricular se va a diferenciar en, en 6 protuberancias, ¿no? Generalmente a partir de la 5ª semana de gestación. Entonces, de ahí van a derivar lo que es el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Entonces, este pabellón auricular va a tener también un componente mesodérmico, ¿no? Que se desarrolla a partir de la 4ª, 6ª semana, ¿no? Derivado del primer arco mandibular o arco braquial
Y el segundo arco braquial, denominado también arco yoideo, con 6 promontorios, ¿no? O llamados también montículos de His. Cada uno de estos promontorios va a dar origen a un elemento del pabellón auricular, ¿no? Que lo tenemos graficado en esta gráfica, luego de 3 semanas de evolución del paciente, ¿no? Y al término de los cuales estos montículos obviamente se van a fusionar y van a dar forma a lo que es el pabellón auricular. Entonces, esos 6 promontorios que a las 8 semanas vamos a tener diferenciado lo que es el trago, la raíz del hélix, la rama ascendente, ¿no? La porción horizontal, ¿no? La porción descendente y el antitrago. Entonces, recordar que del segundo arco braquial va a salir el lóbulo auricular. Y la madurez de este pabellón auricular se va a desarrollar, se va a encontrar entre las 18 a las 20 semanas de gestación. Y va a alcanzar su tamaño definitivo de el tamaño que tenemos nosotros los adultos a partir de los 7 a 9 años de edad. Entonces, un niño que tiene 7 años ya tiene el tamaño definitivo de su pabellón auricular, ya no va a crecer más, o sea, crece solo hasta los 7 a 9 años de edad. Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, en problemas de malformaciones congénitas, que habremos visto a algunos niñitos con unas orejas muy pequeñitas, ¿no es cierto? O esbozos de pabellón auricular, se optaba porque la cirugía se realice a los 7 años de edad, ¿no? Entonces, recordemos que del primero va a salir el trago, luego vamos a tener del segundo vamos a tener la raíz del hélix, luego vamos a tener la porción ascendente del hélix, la porción horizontal, la porción superior de la escafa, que es esta cavidad, ¿no? Y el antihélix. Y luego vamos a tener en el esbozo 5, vamos a tener la rama descendente del hélix, la parte de la escafa, el antihélix, ¿no es cierto? Y del segmento promontorio 6 vamos a tener la porción más baja del hélix, así como el lóbulo de la oreja. Entonces, de acuerdo a ello, nos vamos a guiar para tener una idea de en qué semana se produjo la lesión o la falta de desarrollo del pabellón auricular. Entonces, recordamos, ¿no? Aquí tenemos el conducto auditivo externo, tenemos el trago, tenemos la escotadura intertráquica, el lóbulo auricular, la cavidad de la concha, el antitrago, ¿no? Tenemos un trago y un antitrago. Tenemos parte de la concha auricular, el hélix, ¿no es cierto? El hélix, el antihélix, perdón, y aquí la raíz del hélix, ¿no? Luego tenemos el tubérculo auricular, algunos lo tienen, otros no. Tenemos el canal del hélix, la rama ascendente del hélix, la rama horizontal, la rama descendente. Aquí se forma una fosita triangular, ¿no? Y esta es la fosita superior de la concha. Entonces, esta concha auricular nos va a ser muy útil cuando nosotros requiramos un segmento de cartílago para tratar de reparar algunas cosas a nivel de la nariz. Entonces, ¿cuál va a ser la aplicación clínica? La aplicación clínica va a ser que las diversas malformaciones en diversas épocas van a generar alteraciones de estos promontorios, ¿no? Incluso podemos tener, por ejemplo, orejas supernumerarias que se llaman poliotias, ¿no? Y también tenemos que recordar que el desarrollo de la mandíbula va a determinar un ascenso del pabellón auricular. Inicialmente el pabellón auricular se va a encontrar a la altura de la boca y progresivamente por el desarrollo de la mandíbula este va a ascender. Entonces la diferencia está que en un niño, como vemos aquí, el conducto auditivo externo está a la altura de la cavidad oral.
a diferencia de un adulto donde el conducto auditivo externo pues está mucho más arriba, ¿no? Ahí vemos que está a la altura del cóndilo del maxilar inferior, ¿no? Entonces, esta estructura anatómica también va a determinar ciertas patologías como ser las otitis medias en los niños, porque al niño al introducir la leche, eh, por a efecto de la trompa que se encuentra abierta, que está a la altura de la nariz, entonces se va a permeabilizar y se va a introducir leche en el oído medio, a raíz de que muchas mamás tienen la mala costumbre de dar de lactar dormidas recostadas, ¿no? Entonces, eso tenemos que tratar de educarlas cuando vayan a su control de niño sano, tenemos que recomendarles que mientras el niño está lactando, ellas tienen que tomar una posición de sentada, ¿de acuerdo? Que la cabeza del niño tiene que estar por encima del seno materno, ¿ya? Y eso va a evitar que la leche se ascienda pues hacia el oído medio. Entonces aquí tenemos un desarrollo de lo que son el temporal, la mastoides, ¿no? A diferentes edades en un individuo, ¿no? Entonces vemos un desarrollo óptimo, obviamente en la edad adulta, un hipodesarrollo menor, de acuerdo a cómo va siendo más joven, ¿no? Y aquí observamos nuestras fotitos, ¿no? Entonces podemos ver las nuestras, ¿no? Donde vemos que el pabellón auricular está, bueno, pues a la altura de la boca, ¿no? Progresivamente ese pabellón auricular va a ir ascendiendo, ¿no? Con el tiempo y va a llegar a estar a la altura de los ojos, ¿no? Así es. Igualmente en este varoncito, ¿no? Progresivamente va ascendiendo y luego ya se encuentra alejado de la cavidad oral. Entonces, a eso le vamos a llamar una inserción auricular. Entonces, el conducto auditivo externo también tiene un desarrollo embriológico que es de origen ectodérmico, que se va a iniciar en la 4ª semana por una invaginación de la primera hendidura branquial. En la 8ª semana va a contactar con el epitelio de la primera bolsa faríngea, ¿no? Y va a ir a conformar lo que es la membrana timpánica. Y también se va a diferenciar lo que es el oído medio. Entonces, va a formarse un infundíbulo en el que se va a formar un tejido que es el tapón del meato, que va a ir desvaneciéndose en la semana 21. La madurez del pabellón auricular del conducto auditivo externo se va a dar en el 7º mes, generalmente las 28 semanas, y se va a diferenciar de un tercio externo cartilaginoso y 2 tercios internos que tienen un contenido óseo. El mesodermo va a crecer entre las 2 capas, ¿no? Y luego se va a producir un primordio trilaminar, ¿no? De lo que es el tejido endodérmico con el tejido ectodérmico, ¿no? Y eso nos va a considerar a una capa trilaminar, una capa externa de ectodermo, correspondiente a la primera hendidura branquial, una capa intermedia que corresponde al mesénquima de la cresta neural, ¿no? Que va a tener fibras tanto circulares como radiales, y una capa interna que es que está dado por un epitelio cuboideo derivado de la primera bolsa faríngea o del receso tubo timpánico. Entonces, la semana 29, obviamente ya vamos a tener una diferenciación definitiva de lo que es la membrana timpánica, la cadena de huesecillos, la trompa de Eustaquio, el conducto auditivo externo. Entonces, ¿para qué nos sirve el oído externo? Nos sirve para captar las ondas que se van a dirigir hacia la membrana timpánica. Este oído externo va a ser de tamaño variable, ¿no? Y la forma es única, o sea, no hay 2 orejas iguales en este mundo, ¿no? Por eso es que en algunos países consideran al pabellón auricular como una forma única de identificación personal, así como hemos visto películas donde nos hacen un escáner de nuestra pupila, ¿no?
o de nuestro globo ocular, igual lo utilizan como identificación de personas, porque es fácil hacerse una rinoplastía, ¿no? Nosotros tenemos una nariz un poquito jorobadita y queremos hacerla recta, entonces nos sometemos a una cirugía y obviamente nuestro rostro, nuestra cara, nuestra expresión va a cambiar, pero en el pabellón auricular no es así. Claro, podríamos hacer esas orejas que están muy separadas, muy dilatadas al estilo de Dumbo, las podemos acortar, es cierto, ¿no? Pero esos son solamente algunos casos, algunas personas, no todas van a desarrollar aquello. Luego tenemos que el pabellón auricular va a tener una forma ovalada, va a ser de tamaño variable, ¿no? Tenemos personas que tienen unas orejas súper grandes y otros que tienen unas orejas pequeñitas. Va a tener una inervación especial, de acuerdo, que es muy importante para conocerla, ya que va a estar inervado por diversos nervios, ¿de acuerdo? Aquí hay una representación esquemática con colores de qué, de qué nervio es el que está comandando esa inervación, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos que el tercio superior va a estar a cargo de lo que es el trigémino. ¿Ya? Y luego eso por una rama tanto sensorial, ¿no? Luego vamos a tener, luego vamos a tener que el plexo cervical también nos va a dar una inervación de lo que es el lóbulo, la rama ascendente del hélix, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener un elemento sensitivo motor que está a cargo del nervio facial, tanto en lo que es la concha auricular, ¿no es cierto?, parte del pabellón, como la pared posterior del conducto auditivo externo, ¿no? Y también vamos a tener una rama sensorial del décimo par craneal, ¿no? Que es la rama auricular del nervio de Arnold, que va a dar también inervación a lo que es el conducto auditivo externo. Por eso nos vamos a explicar que ante un problema de un dolor de oído, obviamente el paciente va a acudir a la emergencia, muy irritado, muy quejumbroso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que apoyarlo en ese momento. Luego vamos a tener que también tenemos músculos de la faringe que evidentemente van a contribuir a lo que es parte de la inervación del oído. O sea, como vemos que el décimo par craneal va a tener inervación a nivel del conducto auditivo externo, una faringitis, ¿no? Una amigdalitis, nos va a generar también dolor de oído porque está en relación con ese nervio. Entonces vamos a tener que el pabellón auricular tiene músculos extrínsecos, que son músculos en involución, ya que no tienen una función de contracción adecuada, ¿no? Que son tres, anterior, medio y posterior. Vamos a tener que el pabellón auricular con el cráneo hacia un ángulo cefaloauricular generalmente de 20 a 30 grados, ¿no? Y eso nos permite tener una orejita ligeramente pegada al cráneo. Luego vamos a ver que la irrigación va a estar dada por la arteria carótida externa con una rama auricular posterior, por la arteria temporal superficial también con una rama auricular anterior y que a nivel del lóbulo vamos a tener una circulación terminal, ¿no? O sea, ahí no vamos a poder utilizar una lidocaína con epinefrina porque podríamos necrosar esa región, ¿no? Entonces, las formas del pabellón auricular evidentemente van a ser diversas y van a ser únicas para cada persona. Incluso las dos orejas no son iguales en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, así también el conducto auditivo externo tiene una forma que es variable, ¿no? Entonces, por eso es que hay personas que se forma un tapón de cerumen con facilidad, ¿no? O el hacer una limpieza de oído
va a ser sencilla y en otras no. Podemos tener un tapón, un conducto auditivo externo en forma de S, podemos tener un conducto auditivo externo oblicuo hacia arriba, lo podemos tener también oblicuo hacia abajo, lo podemos tener como una S que va de adelante hacia atrás, ¿no? O sea, las formas del conducto auditivo externo son diversas. Generalmente es una forma de todas maneras tubular, sinuosa, en la que va a tener tres componentes, ¿no? Un componente de piel, un pericondrio, ¿no? Un periósteo y tiene una longitud de 2.5 a 3.5 centímetros. Y tiene límites, un límite anterior que está en relación con la articulación temporomandibular, ¿no? Un límite posterior que va a estar en relación con las celillas mastoideas, una porción superior que se va a relacionar con el tegmen tímpane, una porción inferior que va a estar en relación con la glándula parótida y una porción interna que va a estar en comunicación con la membrana timpánica, ¿no? Entonces, esta piel generalmente es una piel delgada, tiene un pH ácido, ¿no? Y este pabellón auricular está formado por cartílago recubierto por piel. Y como habíamos mencionado, se inserta en el hueso temporal, va a localizar el sonido en el plano vertical. Generalmente el sonido se localiza solo en un lado, por eso se llama monaural, ¿no? Y eso se genera una curva sombra. Capta ondas 4500 Hz, nos sirve también de elemento de protección, ayuda a esta concha a la resonancia y permite la transmisión física del sonido. Entonces, el conducto auditivo externo va a tener folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas, se va a encontrar paralelo al peñasco, va a tener una forma de S, ¿no? Va a estar en relación con el hueso tanto timpanal como con el hueso escamoso, ¿no? Va a concentrar 2700 Hz, va a tener una función de protección de la membrana timpánica del oído y va a permitir también que los sonidos resuenen. Entonces, ¿qué alteraciones se van a producir a nivel del conducto auditivo externo? Se van a producir, evidentemente, anormalidades tanto en el pabellón como en el conducto auditivo externo. Dentro del pabellón vamos a tener diversas malformaciones como ser la atresia, la microtia, la anotia, que es ausencia, ¿no? Y la estenosis. Entonces, vamos a tener diversos grados, ¿no? Generalmente en el primer grado tenemos una oreja más pequeña de lo normal, pero el pabellón auricular conserva su anatomía. En el grado 2, parte de la oreja se observa normal, usualmente más la mitad inferior, ¿no? Y observamos que tiene un conducto auditivo externo normal o estrecho. En el grado 3 vamos a tener un esbozo de pabellón auricular pequeño, un remanente de piel y cartílago y un conducto auditivo externo sin desarrollo o atrésico. Y en el grado 4 vamos a tener una ausencia total del pabellón auricular y del conducto auditivo externo, lo que se denomina como anotia. Entonces, dentro de las malformaciones, vamos a tener malformaciones que pueden ser bilaterales en un 20% o pueden ser en un 80% únicas o aisladas. Generalmente la microtia, oreja pequeña y la atresia tienden a presentarse juntas porque se forman a partir de un mismo origen y son parte de también de un síndrome complejo, ¿no? Dentro de los síndromes tenemos el síndrome de Treacher-Collins, el síndrome de Goldenhar, el síndrome de Cruzon, el síndrome de Pfeiffer y la microsomía hemifacial. Entonces, en un estudio tomográfico nosotros podemos ver un conducto auditivo externo, la forma de S del conducto. Aquí vemos una mastoides neumatizada, o sea, hay aire, hay luz, no hay contenido. Y aquí vemos una mastoides opacas sin neumatización.
Entonces, esas malformaciones, por ejemplo, aquí tenemos el conducto auditivo externo, parte del pabellón auricular, ¿no? Pero en las microtias no vamos a observar el conducto auditivo, no vamos a ver el pavillar, no vamos a ver si es grande o es pequeña. Y como observamos en esta figura, vamos a tener diversos tipos de pabellones, ¿no? Diversos esbozos también de pabellón auricular. Entonces, generalmente estas malformaciones del oído externo afectan más a los niños que a las niñas. Se observó en Estados Unidos y en Sudáfrica que uno de 2.100 niños presentaba esta molestia. Y se considera que de 1 en 8.000 nacidos vivos a nivel mundial es que van a presentar problemas a nivel del pabellón auricular. Aquí igualmente vemos una mastoides, aquí la cóclea, probablemente el laberinto posterior, ¿no es cierto? Aquí vemos un esbozo de microtia. Y aquí tenemos muchas más imágenes de lo que es el conducto auditivo externo, ¿no? Aquí tenemos un pabellón en S, aquí un esbozo, en este una ausencia. Y se ha visto que las causas para estas malformaciones se dan durante las primeras 8 semanas del embarazo, asociadas generalmente a factores de herencia, a factores multifactoriales, a accidentes vasculares que pueden generar una mala circulación, ¿no es cierto?, de las estructuras, lo que disminuye y retarde su crecimiento. Algunas veces los pacientes que las madres han tenido rubiola también van a generar este problema, y las personas que ya han usado medicamentos como la talidomida, la isotrotionina, el clomid, el ácido retinoico van a afectar en el desarrollo del pabellón auricular. Entonces, como vemos en estas imágenes, acá hay una ausencia de pabellón auricular. Aquí tenemos unos esbozos y aquí tenemos un implante coclear. ¿Preguntas? Doctora, disculpe la pregunta. Dime. Sí, te escucho. La anotia, la microtia, ¿podría afectar en algún grado al equilibrio de la persona? Bueno, tanto en lo que es la anotia, es una malformación más del pabellón y del conducto auditivo externo, ¿no? Pero puede, como en el caso de los síndromes, va a haber múltiples malformaciones, ¿ya? Pero en este caso, estamos hablando que la anotia es solamente del pabellón y del conducto. No es una malformación que está afectando al oído interno. Ahora podemos tener un hipodesarrollo, que sí vamos a ver que hay hipodesarrollos del oído interno, ¿no? Hay, por ejemplo, caracoles con 2 vueltas, ¿no? Y eso lo vamos a ver en lo que es el desarrollo de malformaciones de oído interno. Muy bien, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, generalmente hay, bueno, que no los hemos visto mucho porque las personas que tienen estos problemitas de microtia, de anotia, lo que van a hacer es los papás, ¿no? Al principio, para que no lo señalen, sobre todo en el colegio, los amiguitos, entonces hacen que el paciente le crezca el cabello. Entonces les hacen un corte, por ejemplo, tipo paje. No sé si alguien sabe cómo es el corte tipo paje, ¿no? Que es el cabello largo, en el caso de los varoncitos, casi hasta la altura del cuello, ¿no? Sospechosa.
Ah, Doctora, disculpe una a ver, pregunta, por favor. dime, Eduardo. Para que se produzca la sensación de un oído tapado, ¿a qué nivel tendría que haber una obstrucción? Y normalmente, ¿por qué causa se podría dar? Bueno, el oído tapado puede ser por un problema ya sea de conducto auditivo externo, que puedes tener un tapón de cerumen, o puede ser también por la presencia de moco o líquido en el oído medio, porque no va a permitir ambos elementos mecánicos, no van a permitir el paso del sonido por la cadena de huesecillos hacia el oído medio. Entonces vamos a sentirlo como un oído tapado. Por ejemplo, problemas de trauma por presión, o sea, de barotrauma, cuando nosotros viajamos de Cusco a Lima, ¿no es cierto? Porque acá hay una presión barométrica y allá en el avión y cuando llegamos hay otra presión barométrica, entonces eso nos da esa trompa que se cierra y que atrapa moco, aire, entonces también nos da una sensación de oído tapado. O sea, en esos tres casos tendríamos generalmente, ¿no? Sensación de que el oído está tapado. Gracias, doctora. Otra pregunta. Otra pregunta. Bueno, entonces vamos a proceder a llamar la lista. Le vamos a pedir a nuestra delegada que nos apoye en eso. Ya somos 42. Sí, doctora. Doctora, buenas tardes. Alarcón. Buenas tardes. Presente, soy doctora, buenas tardes. Arizaca. Presente, sorry, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Astete. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Tatiana. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Caballero. Buenas tardes, Tatiana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Paul. Presente, Sori. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Calderón. Presente, Sori. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Edson. Castelo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, José. Castro. Presente, Sori. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubila. Cayo. Presente. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Goyo. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Champi. Doctora, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Choque. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Collazos. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Delgado. Lucero. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Bremel. Presente, Zoraida. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Bremer. Gamarra. Buenas tardes, doctora. Presente. García. Buenas tardes, Leonidas. Buenas tardes, doctora. Presente, Sori. García. Buenas tardes, Yana. García Frank. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Guevara. Presente, buenas tardes. Lisandro. Presente. Hurtado. Presente, doctora, buenas tardes. Labra. Presente, Sori. Buenas tardes. Buenas tardes. Lara. Presente, soy doctora, buenas tardes.
Mango. Buenas tardes. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Fiorella. Mina Carlos. Presente, Sori. Buenas tardes, doctora. Ocharán. Presente, Zoraida. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Zoraida. Buenas tardes. Carol. Presente. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Carol. Calle Gerson. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Polo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Eduardo. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Sí. Ya no. Gabriel Patricia. Gabriel Patricia. Saona. Buenas tardes, doctora, presente. Soriano Pacheco Miguel. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Soto Claudia. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Velázquez Carlos. Velázquez Carlos. Presente, Sori, buenas tardes. Buenas tardes. Villena Eric. Presente, Sori, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Eric. Vivanco Cheska. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Sheska. Aldair. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Zúñiga Yoshimi. Presente, Sori. Doctora, buenas tardes. Ya está, doctora, los 41. Me he presentado. ¿Alguna pregunta acerca de mi presentación? Doctora, creo por el momento, ¿no? Ya. Entonces, a ver, quisiéramos conocer mejor a Gonzalo Champi. Gonzalo está por ahí. ¿Contestó a la lista o no contestó a la lista? Creo que no estaba en la lista. Sí, sí ha contestado, doctora. Ajá. ¿Y dónde anda? Creo que el sistema le votó, doctora. Bueno, le vamos a dar esa opción. Ya. Doctora, me votó el sistema. Ok, Gonzalo. Ya. Gonzalo, háblanos de ti, por favor. No te conozco, así que quiero saber algo. Doctora, mi hobby, yo soy de Cusco, mi nombre es Gonzalo. Ya. ¿Y cuál es tu hobby, Gonzalo? Ya. Ciclismo, lectura y fútbol, doctora. Ajá, está bien, igual. ¿Cuál es? Paul es el de Messi, ¿no? A ver, Paul, cuéntanos por qué es esa fotito. Doctora, ¿por qué es gracioso? Solo porque es gracioso. Sí, doctora. Ya, me parece bien que seas optimista, está muy bien. Ya, eso es bueno. A ver, vamos a ver, Fiorella. Fiorella. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, doctora, mi nombre es Fiorella Lara Velázquez, soy de Andahuaylas. En cuanto a mis hobbies, me gusta mucho, bueno, últimamente la cocina y algo de la lectura. Qué bueno.
Ah, bueno. Y Fiorella, ¿estás en Andahuaylas o estás por Cusco? Estoy en bailes, doctora. Ah, ya sé que estás comiendo rico, Sí, porque estás en casa, ¿no? Igual sí, que los que también, están doctora. aquí en casa. Muy bien, ya. Claudia, Claudia, Doctora, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, doctora, a ver, no, a mí me gusta viajar mucho, me encanta, también en pandemia he tratado de viajar poquito con mi familia, me gusta hacerlo. Y bueno, también en mi tiempo libre, pues, hago rescate de animalitos, porque pertenezco a un voluntariado de un refugio. Entonces, pues ahí está mi tiempo libre. Ya, o sea que coincidimos. A mí también me gusta viajar bastante. También soy media que hoy día estoy aquí y mañana estoy más allá. Así es. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Eric Fabricio, Doctora, buenas tardes. buenas tardes. No sé qué decir, me gusta mucho Rick y Morty, me gusta mucho dormir, lo he hecho mucho en la pandemia. No sé, no sé qué más decir, doctor. Bueno, a tu edad todavía se duerme bastante. Así es. Además, aprovecha. Mientras no seas papá, vas a poder dormir. Después, ya cuando seas papá, y si ya no te van a dejar dormir. Ya es papá. Ahí es papá. Uy, 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 pobre esposa. Mentira, doctora. ¿Cómo es? ¿Eres papá oficial o papá extraoficial? No lo firma, Doc. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. No soy, No lo doctora. Lo quiero. abandonó, doctor. Lo abandonó. Como padre soltero. Soltero sin hijos. Ya, muy bien, Eric. Tiene su Bueno, denuncia por alimentos. sí, sí, tienes que aprovecha el solterío porque después ya no te van a dejar dormir. Como dice, bueno, la ventaja de la pandemia es de que están en casa, están compartiendo un poco de más de tiempo con sus padres, con sus hermanos, cosa que no lo hacíamos antes de la pandemia, ¿no? O sea, más nos dedicamos al trabajo, a estar en la universidad y demás cosas. En cambio, en la pandemia estamos viviendo un tiempo más con nuestra familia. Claro que cuando ya ustedes están a punto de egresar, van a tener que ir a su serum y posteriormente a la residencia ya van a dejar pues el seno paterno y materno, ¿no? Y bueno, ya asumir las responsabilidades que nos corresponde, ¿no? Ahora, lo que comentábamos con el grupo, ¿no? El avance práctico de todas nuestras materias ya lamentablemente las vamos a recuperar cuando hagan la especialidad, ¿no? Generalmente también las rotaciones son un poco superfluas porque a veces no tienen la oportunidad de ver todos los casos, ¿no? No tenemos toda la patología ahí a la mano cuando pasamos las prácticas. Entonces, donde tienen que aprovechar esa parte que nos está faltando es pues cuando hagamos la especialidad, ¿no? Entonces, la recomendación es de que los 41 hagan especialidad. Esa es mi recomendación personal, ¿no? O sea, que tratamos de no solo ser médicos generales, sino que tratemos de ser especialistas. Aparte que faltan muchos en el país, ¿no? Y en el mundo. Así es. A ver, vamos a ver qué es de Gerson Valle. Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Gerson Wilber. Soy de Cusco. Mis hobbies, mis pasatiempos favoritos son caminar, leer y un poco mirar televisión, doctorita. Ah, ya, o sea, que es un poquito nada más. Ah, bueno, me parece bien. Sí, tenemos que distraernos, eso es cierto. Eso es importante y tenemos que estar actualizados. Listo. Lucero. Lucero. Sí, doctora, buenas tardes. Bueno, mi nombre completo es Lucero Delgado Caliancha. Soy de Cusco y me gusta cocinar, me gusta cantar, bailar, pasar tiempo con mi familia, con mis perritos. Eso sería, doctora. Ya, ok. Bueno, normalmente en medicina casi no somos muy de la calle ni muy de fiestas, ¿no?
a diferencia de otras carreras que se las pasan bailando. Somos más de casa o de cuarto los que viven lejos. ¿Qué dices, Gladys? A ver, cuéntame, ¿por qué es la risa? Mentira, doctora. Ahorita no salen por la pandemia nomás. Ah, bueno, eso es cierto. Eso es cierto también. Cuando salen también se desmandan. Ese es el problema. Araceli, Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? sí, te escucho. Ya, bueno. Bueno, mi nombre es Araceli. Actualmente está en el 10º semestre, bueno, décimo semestre. Y bueno, mis hobbies serían, me gusta bailar y últimamente me estoy dedicando un poco a lo que es a la repostería. Y pasar el tiempo con mi familia, viendo algunos videos. Eso sería en pequeño resumen. Un pequeño resumen, ok. A ver, un varón, Mijael. Buenas tardes. Bueno, yo soy de Quillabamba, pero radico acá en Cusco. Y pues mis hobbies serían montar motocicleta, hacer aeromodelismo y nada más, estar en casa. ¿Y eres un experto nadador, Mijael? Sí, doctora, hago el estilo piedra del mundo. Mm, bueno, porque con la ventaja es que aquí en Quillabamba pues tienen muchas, no, bueno, tienen sus piscinas, ¿no? A diferencia de nosotros aquí en Cusco que supuestamente hay una piscina y media nada más, ¿no? Justo tenía me han comentado un pacientito que dice que la anterior semana se ha ido a Quillabamba y tenía la piscina para ellos solitos. O sea, las piscinas están abiertas en Quillabamba. Qué felices. Mm. A ver, ¿dónde está? Miguel Soriano. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Doctora, yo también soy de Cusco. Me gusta la jardinería, me gusta leer, me gusta caminar también, me gusta escuchar música y, y ver películas, eso, doctorita. Ya. Y bueno, me gustaría aprender a cocinar. Bueno, te comento que un paciente, como hemos tenido creo que 2 meses de cuarentena estricta, bien ahí me dice, no, en la cuarentena he aprendido a cocinar, o sea que no es que te gustaría, sino que se ha aprendido a cocinar, se va a aprender a cocinar. A la Sí, fuerza. sí, a la fuerza. O sea, Igual yo aprendí a ver películas en la cuarentena, doctora. ¿te has dedicado a ver películas? No he aprendido, sí, pero no tanto, o sea, uno se aburre también. Sí, sí, sí. Aparte de que hay que ayudar en casa, pues también, ¿no? Cierto, No nos queda de otra. Bueno, es parte de estar con la familia. Lisandro, Presente, doctora. Mi nombre es Lisandro Gutiérrez Quispe y lo que me gusta sería más pasear. ¿qué lugares conoces, Lisandro? ¿Eres aquí de Cusco? Ah, sí, soy de acá de Cusco, doctora. ¿A qué lugar? Casi toda la región de Cusco ya voy conociendo, doctora. ¿Haciendo caminata o así? Eh, bueno, en algunos lugares haciendo caminata, en otros así con el carro, ¿no? Ya. Eso es bueno. Además, el Cusco tiene muchos lugares bellos, aparte de los atractivos turísticos, ¿no? Su paisaje realmente es muy variado. Ujú. A ver, vamos a ver a Prixiana. Doctora, soy Prixania, pero puede decirme Prix porque es bastante complicado pronunciarlo. Ay, 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 ¿de dónde ¿de viene dónde tu viene tu nombre? nombre? Dios sabe, doctora. No sé. No, eso No, tienes eso tienes a tus a tus papás. papás. Ya, doctora, les preguntaré algún día, que creo que ellos tampoco saben, la verdad. Es algo complejo. No quiero hablar de eso.
a los signatarios. Ya. Hobbies. ¿Tus hobbies, Prisciana? Doctora, disculpe, es que no he escuchado muy bien. Bueno, a mí me encanta hacer de todo. Me gusta cocinar, me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta tocar la guitarra, me gusta aprender cosas nuevas siempre. Hacer de todo. Bueno, eso es positivo. Araceli. Doctora, ya me llamó, me parece. Doctora. JD Karim. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, JD. Pues yo soy de Cusco y lo que me gusta es leer y ver películas. ¿Qué género de películas? Generalmente las de misterio. De misterio, está interesante eso. ¿Y ya han definido qué especialidad les ha gustado o todavía están en proceso de definir aquello? Estamos en duda todavía hasta ahorita. Claro, todavía nos faltan algunas, ¿no? Para ver los pros y los contras de cada uno de ellos. Eso es cierto. Aparte que en el internado claro, aunque ves medicina general, cirugía, las observas mejor y bueno, ya posteriormente defines, ¿no? Si vas a descansar en las noches o no vas a descansar en las noches. Bremel. Doctora, buenas tardes. Bueno, soy Bremel, soy de Cusco y me gusta dormir, doctora. Está bueno. O sea que, ¿y Bremel, vas a ser papá o no vas a ser papá? No sé, doctora. Porque tu esposa te va a decir, bueno, supuestamente mientras le dé el seno materno, obviamente ya va a tener que despertar, pero después te va a decir, hazte cargo, te toca. Tal vez, doctora, no sé. ¿No es cierto? Así es. Lawrence. Doctora, buenas tardes. Bueno, me llamo Frank Lawrence García Peña, soy de Cusco. Dentro de las cosas que me gustan es ver series, al menos aprendí a ver series en pandemia. Eh, Me gustan mucho. Me gusta escuchar música y dormir, creo que es lo que más me gusta. Bueno, a todos nos gusta dormir, yo creo. Todos quisiéramos descansar. ¿Qué serie te ha gustado más? ¿Cuáles has visto? ¿Médicas o de todo? Vi de todo. Las primeras que vi sí fueron médicas, pero vi ahora unas últimas de una serie que se llama Peaky Blinders. La estoy viendo actualmente. Y es algo bien genial. Trata acerca de la Inglaterra antigua, de cómo es que se daban, ¿no? Claro, era otro estilo de vida. Hannah. Doctora, buenas tardes. Bueno, Yo también, doctora, soy de Cusco y bueno, lo que me gusta es pasear, salir a caminar, mirar también películas. ya. A ver, vamos a preguntar ahora sobre gustos de las materias que han llevado hasta el momento. Gonzalo, que ya lo llamamos, creo, Gonzalo. JD. Doctora, ya me llamó. Ya te llamamos a mí. A ver, ¿dónde está? Jessica. Jessica.
Aldair, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Dime, Bueno, el curso que más me gustó, doctora. ¿sí? Bueno, hasta el momento creo que el que más me gustó y por el que también me estoy inclinando es endocrinología. Mm, sí, nos faltan endocrinólogos. Necesitamos más endocrinólogos. Sí, Está muy doctora. bien, sí, está muy buena elección. Javier, Doctora, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, el curso que más aprendí en toda la carrera fue gastro y es creo que por lo que me inclinaría un poco. Mm. Los gastos son bastante tranquilos, equilibrados, así que también es una muy buena especialidad. Sí, me parece muy bien. Leonidas o Doctora, buenas Leonidas, tardes. buenas tardes. Eh, como, como curso que me ha gustado llevar, porque me han enseñado bien, ha sido reumatología hace un año, pero no sería reumatólogo, me iría por una ciencia más quirúrgica. Ujú. La reumatología tiene bastante semiología, evidentemente. Pero como dice, en el área quirúrgica está la acción. Ajá. Esa es la diferencia. Sí, porque en la otra parte es más clínico y no me gusta mucho eso. Sí, sí. Como dice, los cirujanos no pensamos mucho, actuamos más. Esa es la diferencia con los clínicos, ¿no? Daniela, Sí, doctora. Con respecto al curso que me ha gustado, bueno, han sido dos. Uno es psiquiatría y el otro fue cirugía plástica. Para mí son dos buenas opciones. sí, actualmente necesitamos ambas. Necesitamos ambas porque con eso de la pandemia, bueno, los problemas psiquiátricos se han incrementado. Y bueno, cirugía plástica, ya saben que las personas están ahora más preocupadas por su aspecto que por su alma. Sí, yo creo que evidentemente es una interesante combinación. O ves, o mejoras el alma o mejoras el cuerpo. Una de las dos. Sí, doctora. Ok. Daniela. Sí, doctora, me acaba de llamar. Oh, perdón. Brigitte. Quería llamar a Brigitte. Sí, doctora, bueno, el curso que más me gustó en todo este tiempo, pues fue, también, ¿no? Psiquiatría y gastro, ¿no? Porque me enseñaron muy bien gastro y me gustó mucho, pero no creo que sea lo que yo me pueda especializar, aún no estoy segura si quiero una clínica o una quirúrgica, ¿no? Claro, falta todavía. Falta que veas el internado y lo demás. ¿Mm? Araceli. Doctora, buenas Doctora, tardes. ¿Yoshimi o No, Araceli? Araceli. Bueno, doctora, hasta el momento me gustó lo que es endocrinología, como también gastroenterología, pero no sería como tal una especialidad mía, más estoy hacia lo que es una rama quirúrgica sobre todo. Sí, evidentemente. Sí, las quirúrgicas tienen su encanto. Hay Sí. varias, ¿no? Y faltan también colegas mujeres. Así para que bajemos un poquito la supremacía de los varones. Y Okay. de todas maneras, doctora. En su curso, ¿cuántos varones hay? ¿Cuántas mujeres? En este grupo. ¿Han sacado la cuenta? Todavía no.
Creo que es mitad, doctorita. Estamos 50-50. Sí, ya hay más mujeres que se dedican a medicina, Sí. evidentemente. Yoshimi. Doctora, buenas tardes. Bueno, Bueno, el curso que me ha llamado mucho la atención es el de cardiología y bueno, me parece una buena opción. sí, evidentemente. Los pacientes creen más en el cardiólogo, así como los niños creen en su profesora. No mueven un dedo si no les da permiso a su cardiólogo. Así es. Cualquier cosa dice, no, voy a consultar a mi cardiólogo. Así como a un niño que tú le dices no alguna cosa, ¿no? Y que ya va al colegio y te dice, voy a preguntar a mi profesora. Exactamente igual. Así es. ¿Dónde está? A ver, José Ángelo. Presente, doctora. Doctora, buenas tardes. Bueno, el curso que más me gustó en estos últimos fue el área de neurología. Y bueno, para mi especialidad estaba pensando igual un área quirúrgica, pues, de repente una de asociado a lo que es el área de neurología. Ah, sí, está bien, estaría bien neurocirugía, solo que ahora son 5 años. Ese es el único inconveniente. Pero si te gusta, bueno, hay que dedicarse a ello, pues que es lo más importante. Muy bien, jóvenes, nos estaríamos viendo el próximo jueves, ¿de acuerdo? Con nuestro siguiente tema, que es patología de oído medio. Ahí vamos a repasar un poco más lo que es oído tapado, aunque justo ahora creo que nos toca patología de oído externo. Les compartiremos lo del sílabus, porque no nos hemos puesto de acuerdo con el otro docente, a ver si hacemos las correcciones correspondientes. Listo, cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana y nos estamos viendo el siguiente jueves. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenas Gracias, tardes. doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.